El debate de la historia, un podcast del debatedehoy.es. ¿Qué tal? Bienvenidos al cuarto programa del debate de la historia. El debatedehoy.es sigue poniendo los medios para llevar a cabo este diálogo entre historiadores que coordina Carlos Gregorio Hernández, doctor en Historia Contemporánea, profesor de la Universidad CEU San Pablo y director del Colegio Mayor San Pablo. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas. En esta ocasión contamos con dos invitados. Somos un montón en el estudio esta semana. Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa. Bienvenidos a los dos. Muy buenas. Bienvenidos a El debate de la historia. Y con ellos vamos a hablar del fraude en las elecciones que ganó el Frente Popular en 1936, las últimas antes de la Guerra Civil. Ambos, Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa, han trabajado con las actas de esas elecciones y publicaron su investigación en el libro 1936, Fraude y Violencia en las elecciones del Frente Popular, un libro que edita Espasa. Y también hay que dar la bienvenida a este podcast, al debate de la historia, a David Arias, doctor en Historia de los Estados Unidos por la Universidad de Sheffield y profesor de Historia de las Ideas Políticas y los Movimientos Sociales en la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido. Encantado, bien hallado. Un invitado más. Antes de empezar, recordad que os podéis suscribir a los podcasts del debate de hoy en iVoox, en iTunes. También estamos en Spotify, en YouTube. Igual que os digo, en los podcasts de Cultura y Debate nos encanta recibir vuestros comentarios, vuestras opiniones en todas estas plataformas. Yo soy Pablo Casado y en el control técnico del Centro Audiovisual de la Universidad CEU San Pablo está nuestra compañera Carmen Agudo. Y Carlos, es tu turno para presentarnos a Manuel Álvarez Tardío y a Roberto Villa y, como digo, su libro 1936, Fraude y Violencia en las elecciones del Frente Popular. Pues quizás muchas personas hayan descubierto a Manuel Álvarez Tardío y a Roberto Villa a través de este libro, 1936, Fraude y Violencia, que ha sido uno de los libros más importantes del año en curso, ¿no? Del año 18, de los más leídos, de los más citados, de los más criticados, de los más polémicos, ¿no? Pero tienen ya una trayectoria larga los dos. Don Manuel Álvarez Tardío ha escrito varias obras ya en colaboración con Roberto, han trabajado juntos en otros momentos, generalmente sobre historia política, sobre historia del siglo XX. Recientemente, por ejemplo, pues Manuel ha publicado una biografía de Gil Robles en Gota a Gota, libro breve, libro también de investigación, a pesar de esa brevedad sobre el político y dirigente de la SEDA. Y Roberto Villa ha trabajado muchísimo sobre elecciones, procesos electorales, a lo largo, obviamente, también del siglo XX. Creo recordar que en La Rioja y en otros lugares. Han trabajado sobre violencia política. Han trabajado sobre esos elementos cardinales de lo que sería la historia del siglo XX. Son, obviamente, ya por méritos propios, pues dos historiadores de referencia, los que conocemos todos los contemporaneístas, a los que tenemos que leer obligadamente, pues por Gil Robles, por esa violencia en los primeros años del siglo XX y hoy también por 1936, fraude en las elecciones del Frente Popular. Bien, pues como hicimos con nuestro anterior podcast, con Fernando García de Cortázar, vamos a ir construyendo nuestra conversación sobre fragmentos sonoros con los que vamos a escuchar también a Fernando Bonete, director del debate de hoy.es. Vamos a empezar nuestro programa contextualizando ese año 1936, ese último año de la República. Después pasaremos a analizar los diferentes bloques, el bloque de la izquierda, el Frente Popular, también el bloque de derechas o contrarrevolucionario, para entrar finalmente en la campaña y en esa manipulación. El primer extracto sonoro que vamos a escuchar es de Salvador de Madariaga, incluido en su obra España, y contextualizamos así cómo era la España de 1936. El alzamiento de 1934 es imperdonable. La decisión presidencial de llamar al poder a la CEDA era inatacable, inevitable y hasta debida desde hace ya tiempo. El argumento de que el señor Gil Robles intentaba destruir la Constitución para instaurar el fascismo era a la vez hipócrita y falso. Con la rebelión de 1934, la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936. Hemos escuchado a Salvador de Madariaga evocar en el contexto de la posguerra octubre del 34, ¿no? Y señalarlo como un punto desde el cual se entiende lo que ocurre a posteriori. ¿Consideráis que las elecciones del 36 se enmarcan en un proceso más amplio, incluso de guerra civil iniciado en el 34? Vuestro libro comienza precisamente entonces, lo que ocurre 2 años antes. ¿Podíais explicaros?
Bueno, de guerra civil no se puede decir todavía de guerra civil porque en realidad en 1934 el factor fundamental, que es el ejército y la fuerza pública, en realidad no se divide como en el 36, es decir, que actúa coordinadamente en favor del gobierno legalmente constituido. De hecho, además, en la cita de Madariaga, esta tan estupenda que ponéis en su ensayo España, deja claro algo que creo que nosotros también llegamos a reflejar bien en el libro, es decir, el uso del 34 como un mero pretexto para justificar un levantamiento del que los socialistas ya habían empezado a planteárselo seriamente después de conocer el resultado electoral de 1933, que es lo que realmente les condiciona en su radicalización. Es cronológicamente anterior, pero la derrota inesperada del 33, sobre todo que esa victoria electoral hubiera correspondido no tanto a los republicanos moderados, ¿no? Aunque Caballero ya había dicho que si Lerroux gobernaba, pues a él le daba exactamente igual, porque encarnaba la reacción tanto como Gil Robles, ¿no? Pero que incluso así la victoria de la unión de derechas, es decir, los que hacía 3-4 años habían representado a los partidos monárquicos, pues era sencillamente la señal de que la República, tal y como se había concebido en 1931, ya había muerto, se había cancelado por completo. Es decir, que ellos volvían otra vez a la situación de 1930. Es decir, a conspirar, a alzarse contra un régimen pues que políticamente no pueden monopolizar, como ocurre durante el primer bienio. Y en realidad eso lo condiciona todo, es decir, realmente 1934 no solamente crea un problema de gobernabilidad muy serio, que ya no se va a volver a paliar incluso hasta la guerra civil, es decir, el problema de que el partido más importante de la oposición en el segundo bienio, que es el Partido Socialista, se queda completamente fuera del orden constitucional. El hecho además de que los partidos republicanos de izquierda son tan pequeños que no se pueden hacer cargo del poder, con la garantía de poder organizar unas elecciones en las que las izquierdas puedan ganar y constituir una mayoría de gobierno, eso deja a la República prácticamente con no más alternativa de gobernabilidad que la que nace de la coalición de centro-derecha. Entonces, 1934, que condiciona claramente las elecciones, es probablemente el factor fundamental que explica incluso el propio fundamento de la convergencia de las izquierdas en el Frente Popular. Los republicanos de izquierda saben que perfectamente ellos solos no pueden formar un gobierno que obtenga el decreto de disolución, necesitan a los socialistas como una garantía de tener posibilidad de volver a ganar las elecciones. Y también Azaña aprovecha eso para intentar devolver a la legalidad, él lo dice así, al Partido Socialista, ¿no? Es decir, armar con una coalición electoral la posibilidad de que el PSOE vuelva otra vez, digamos, de donde se ha ido, es decir, vuelva de la táctica insurreccional y se incorpore otra vez en una coalición muy parecida a la de 1931. ¿Hasta qué punto podemos considerar esas elecciones de febrero, con una campaña electoral pues, en el mes de enero, desde que se da la convocatoria, se establece otra vez la libertad de prensa, se elimina la censura? ¿Las podemos considerar unas elecciones decisivas de la historia de España, decisivas para la Segunda República? Bueno, quería yo puntualizar que en el libro empezamos 2 años antes de las elecciones de febrero, porque es un acto, digamos, de generosidad y de honestidad frente al lector, ¿no? El lector no puede entender las elecciones del 36 si no le contamos desde nuestro punto de vista cómo ha transcurrido los 2 años anteriores, en todas estas cuestiones que ha estado comentando Roberto. Pero además porque hablar de los 2 años anteriores a las elecciones es fundamental en una historiografía, o desde el punto de vista de 2 historiadores que no quieren repetir buena parte de los tópicos que han estado presentes en la historiografía. Es decir, contar el segundo bienio de una manera un tanto diferente a lo como nos lo han contado es importante para entender las elecciones. Porque en historia tenemos una cuestión muy clara, y es que después de las elecciones de febrero del 36 podían haber ocurrido muchas cosas, lo que pasó y otras. Pero lo que es cierto es que si analizamos las elecciones del 36, lo que pasó antes ya no podía variarse. Es decir, necesitamos conocerlo. Entonces, es evidente que octubre es un momento trascendental, y octubre del 34 convierte las elecciones del 36 también en unas elecciones muy especiales. Son unas elecciones muy especiales y muy importantes. Claro, desde un punto de vista sabiendo lo que ocurrió después, se podría decir que son las elecciones que anteceden a la guerra civil.
pero desde el punto de vista del análisis estricto de lo que ocurre en aquellos momentos, no son las elecciones que presiden o que anteceden a una guerra civil. Son elecciones muy importantes por varios motivos. Son muy importantes porque en aquel momento son las segundas elecciones generales que se celebran en la República. Por lo tanto, desde el punto de vista de la consolidación de un sistema democrático, tienen una gran importancia. Son elecciones, además, en las que vamos a volver a ver una España con ganas de competir, con ganas de hacer del juego democrático un instrumento que facilite la alternancia, pero a la vez, como pasaba en muchos lugares en aquella época, son unas elecciones que van a mostrar que la democracia es mucho más que la participación, que la democracia también encierra una serie de peligros y de problemas que conocíamos desde mucho tiempo atrás y que se van a manifestar de forma clara en febrero del 36. Es decir, que las elecciones las elecciones pueden ser un instrumento para consolidar una democracia o para debilitarla. Y entonces, en el febrero del 36 lo que tenemos es un enfrentamiento que se vive no como un enfrentamiento por ver quién llega pacíficamente al poder y reconoce a la victoria del adversario, sino que las elecciones del 36 se van a convertir en algo parecido a un juego de suma cero, en el que nuevamente se pone en juego no simplemente la alternancia, sino la discusión sobre el modelo de república, la propia supervivencia de la república, el triunfo o la derrota de la revolución. Pero claro, son unas elecciones que vienen precedidas por un acto de grave deslealtad con uso de la violencia por parte de aquellos que habían fundado la democracia. Esto, la historiografía no siempre ha hecho suficiente hincapié en ello. Es decir, cuando celebras unas elecciones se supone que estás en esto que ahora se llama de forma un tanto cursi la fiesta de la democracia. Entonces, cuando celebras unas elecciones tienes que estar consolidando el comportamiento democrático de la ciudadanía. Sin embargo, aquellas elecciones se viven como una experiencia de combate en la que lo que se resuelve es si quienes se habían levantado violentamente contra el gobierno de octubre del 34 tenían razón y podían incluso tomar medidas para castigar a quienes habían defendido el orden constitucional en ese momento, o bien una España conservadora, una España también moderada, liberal y centrada, que se enfrenta a lo que considera que es un asalto radical y revolucionario al régimen republicano. Por lo tanto, no son unas elecciones cualquiera. Son unas elecciones importantes desde la lógica de la Constitución democrática, pero tienen un significado político grave muy profundo. ¿Eso significa que son las elecciones de la guerra? No. ¿Podría haber no guerra posterior? Pues perfectamente. Pero son unas elecciones que encierran y que manifiestan un problema de fondo grave y muy importante, que las convierte por eso, solamente por eso ya son unas elecciones sobre las que merecía la pena hacer un buen estudio. Yo quería también, porque Madariaga se lleva la cita de Madariaga lleva el inicio de la guerra del 34, ¿verdad? Pero cuando leemos la literatura, una parte de la literatura lo que hace es tomar la perspectiva opuesta, y es llevarte al conflicto español, la situación española, la que empieza en el 34 y en el 36 la guerra civil, como un prólogo a lo que ocurre después en el contexto internacional. Entonces, vosotros habéis hecho un libro muy de historiadores, muy pegado al archivo, que es de agradecer. Y yo quería pediros que os elevarais un poco y que le situáis a la audiencia, para la audiencia, el conflicto español en el contexto europeo. En ese ciclo de crisis de la democracia, de crisis de los sistemas liberales, ¿dónde colocaríais vosotros la experiencia española en ese contexto más amplio? ¿Es algo que entra dentro de la normalidad europea? ¿Es un fenómeno que refleja lo que está ocurriendo? ¿Fuerzas, potencias que están operando más allá del contexto español, incluso el peninsular? ¿Es una anomalía? ¿Es otro ejemplo de la España es diferente? ¿Del África empiezan los Pirineos? ¿Dónde situáis vosotros en ese contexto, en ese arco, digamos, que empieza en el 14, acaba en el 45, a nivel europeo? ¿Dónde localizáis vosotros las elecciones del 36? Es verdad que, a ver, por un lado, el contexto español se vincula muchísimo a lo que está pasando en ese momento en la Europa de entreguerras. Es decir, la guerra civil española e incluso la radicalización y la polarización, además con secuela importante de violencia política que tiene lugar durante la Segunda República, se enmarca muy bien en lo que se ha solido llamar, ¿no?, como el periodo de las guerras revolucionarias, ¿no?, que tiene lugar entre 1918 y 1939.
De hecho, además, yo creo que España clausura, digamos, ese ciclo que prácticamente termina con la propia Segunda Guerra Mundial. Es decir, que España en ese caso no es diferente. Recordemos además que ese ciclo se abre con una guerra civil en Finlandia, que es tremendamente sangrienta. Es más, hay que resaltar una cosa muy importante sobre todo para ver que con respecto a los países nórdicos, España no supone ningún tipo de excepción. En la guerra civil finlandesa, el número de víctimas en 3 meses es, en proporción al número de habitantes, mucho mayor que las víctimas que genera la guerra civil española en 3 años. O sea que es tremenda. Hay que recordar también la pequeña guerra civil, se la llama en Alemania, del año 19, 20, los acontecimientos también de Austria, todo lo que está pasando en la Europa Oriental, los intentos además de la Rusia soviética, todavía no en la URSS, de expandirse, ¿no?, hacia el oeste. Es decir, que lo que está pasando en Italia, precisamente con eso. Es decir, que en este caso la Segunda República y la Guerra Civil en España, pues no diferencian claramente, además tratan realmente a España como lo que es realmente un país europeo que está participando de un proceso muy parecido al de otros países. Pero yo tampoco quisiera que se nos escapara lo que es propio de España. Eso es muy importante, sobre todo porque suele presentarse la Guerra Civil Española e incluso los acontecimientos anteriores como una especie de precuela de la Segunda Guerra Mundial. Pero hay que recordar que las alianzas de la Segunda Guerra Mundial no son las de la Guerra Civil Española. Hitler y Stalin son amigos en 1939, no enemigos, y se comen Europa Oriental. Es decir, además eso influye mucho porque ese acercamiento entre Hitler y Stalin, a partir de los acuerdos de Múnich, hace que el Partido Comunista, incluso de España, cambie de posición con respecto al tema de la guerra civil. Es decir, no es exactamente lo mismo. Con lo cual, aquí, cuando ya empezamos a analizar los aspectos puramente españoles, hay que fijarse sobre todo en el contexto interno. Es decir, que lo que ocurre en España básicamente se debe sobre todo a factores internos. Sobre todo, hay que recordar otra cosa que es fundamental. El 18 de julio, el 17 de julio, es el 7º levantamiento en 7 años. Es decir, a la 7ª fue la vencida y se convierte en una guerra civil. Pero no hay que olvidar los 6 anteriores que ocurren entre 1930 y 1934. Que son continuos. Es decir, que podemos resaltar ambos elementos. España no es diferente de Europa, pero es verdad que las causas e incluso los resultados de esa radicalización política, de esa polarización, tampoco se encauzan exactamente igual en España que en otras partes. En España fue incluso más trágicamente, ¿no? El tema de la guerra civil, además, es una guerra civil de 3 años, además tan violenta, pues es un hecho diferencial importante con respecto a lo que ocurre en otros países. Es decir, Francia o Reino Unido encajan mucho mejor la radicalización que nosotros, ¿no?, por ejemplo. Bien, vamos a avanzar. Hemos contextualizado estas elecciones de 1936. Vamos a hablar del Frente Popular. Para ello, Fernando Bonete pone voz a Largo Caballero, dirigente del PSOE, en un discurso en Madrid del 12 de enero de 1936. A nadie puede sorprender que en estos momentos históricos de España y al aproximarse una lucha electoral, la clase trabajadora vaya a una alianza con los elementos republicanos de izquierda. Pero entiéndase bien que al ir con los republicanos de izquierda no hipotecamos absolutamente nada de nuestra ideología y de nuestra acción, ni creo que ellos nos lo exijan, porque si nos lo exigieran sería lo mismo que pedirnos que hiciéramos traición a nuestras ideas. David. Han mencionado antes las peculiaridades del caso español en el contexto, digamos, europeo. Y una cosa que da la audiencia que es menos especialista, que es menos académica, conviene recordarles que una de estas peculiaridades es el papel que jugó el Partido Comunista. La Unión Soviética en el periodo de entregas es una gran potencia internacional, lo hemos mencionado antes. Sin embargo, en vuestro libro, quien aparece una y otra vez como el sujeto revolucionario no son los comunistas, es el señor Largo Caballero. Es el Partido Socialista Obrero Español. Entonces yo me preguntaba si no podíamos tener esta oportunidad para que nos situéis acerca del papel del comunismo, que luego muta durante la guerra, pero ¿cuál es el papel que ocupa el populismo en este momento, inmediatamente antes y durante las elecciones? Y también en el papel revolucionario que tiene el Partido Socialista. Bueno, no es tan marginal el papel del comunismo como se ha dicho hasta ahora, pero es verdad que sigue siendo un papel secundario. Es decir, el elemento básico de radicalización de la izquierda española y además el elemento que define incluso la significación de la coalición del Frente Popular es el Partido Socialista Obrero Español. Y además el peso del caballerismo es muy importante porque se dan una serie de hechos que permiten a Caballero tener un protagonismo mucho más hondo
que otros líderes del Partido Socialista. El más fundamental es que Prieto está dentro de España, pero está escondido, porque la amnistía, digamos, no le ha alcanzado él al haberse fugado en 1934. Caballero sale de prisión, además, junto antes de las elecciones, tras negar su implicación en octubre del 34, lo niega, sale de la cárcel, y él prácticamente lleva la campaña del Partido Socialista hasta casi el final. Julián Besteiro, que es la tercera figura del Partido Socialista, queda completamente marginado. De hecho, en las primarias internas del partido para elegir candidatos es barrido. Es decir, todos sus candidatos son barridos. No se elige ninguno y solamente se incluye a Besteiro pues para tratar de hacer más atractiva la candidatura de Madrid, ¿no?, del Frente Popular, más atractiva por más moderada. Pero incluso Besteiro hasta se planteó no participar en las elecciones. Es precisamente alguien ajeno al Partido Socialista, Sánchez Román, el que le pide por favor que acepte el puesto, en la candidatura, porque si no, los caballeristas se lo quedan todo. Sobre el tema del Frente Popular, sí que puntualizar una cosa importante que este libro resalta. Yo creo que somos además los primeros que lo decimos con claridad, ¿no? Siempre se ha vendido el Frente Popular como un éxito de los republicanos de izquierda a la hora de encauzar al Partido Socialista. De hecho, además, hay autores que han subrayado que precisamente la existencia de una coalición entre republicanos y socialistas ya es una señal de que el Partido Socialista ha vuelto a la legalidad y que Azaña ha conseguido su objetivo y que los socialistas se han moderado. Esto en las fuentes no aparece por ningún sitio. Más bien lo que se percibe es todo lo contrario. Es decir, que los socialistas adquieren un compromiso para ir a las elecciones, consiguen además en un papel que es desigual, porque la fuerza electoral de los socialistas no es la de los republicanos de izquierda. Mientras los socialistas no dependen de los republicanos para casi nada, los republicanos sí dependen de ellos, de esos votos que les aporten. Los socialistas hacen valer ese peso, además, para imponerse en las únicas cuestiones concretas que llegan a plantearse en el programa del Frente Popular, que son la amnistía. Eso es muy importante, la amnistía completa, pero al lado de la amnistía un ejercicio además de justicia inversa. Es decir, mientras que unos serán amnistiados, otros serán procesados. ¿Quiénes son estos otros? Básicamente las fuerzas de orden público y los militares, que en 1934 defienden el orden constitucional, pero incluso también se pedirán responsabilidades políticas y penales a los ministros del gobierno Lerroux, que defendieron la legalidad en octubre del 34. Y además se harán extensivas al jefe de la CEDA. Junto con esto, se readmiten a todos los obreros despedidos en el año 34 por hacer huelga, por sumarse a la huelga general revolucionaria. No es una huelga laboral, esto es muy importante. Huelga general revolucionaria es una insurrección. Y además, otra cosa que es fundamental, el nuevo gobierno republicano de izquierdas, porque solamente ellos serán los que gestionan el gobierno, necesariamente no observarán las leyes de orden público para los llamados delitos políticos sociales, es decir, para las actividades subversivas de la izquierda obrera, a partir de 1936. Esos son los únicos compromisos claros y específicos del programa del Frente Popular. El resto del texto es el programa republicano, sobre el que los socialistas además dicen explícitamente en el texto que ellos no están de acuerdo, que no hay ningún tipo de compromiso futuro en el Parlamento y que las leyes se aprobarán siempre que el Partido Socialista pueda condicionarlas de alguna manera, pero no hay ningún compromiso del PSOE previo a las elecciones para poner en práctica ese programa electoral. Es decir que, como decía además un diario muy afín, fue muy afín a los republicanos de izquierda al comienzo de la campaña, después ya no va a ser así. El Sol va a valorar el programa del Frente Popular como un texto que debió quedar inédito. Además lo dicen así explícitamente. ¿Por qué? Porque lo dirá además con una sentencia fantástica. El texto indica que las fuerzas obreras, los socialistas, lo han conseguido todo, los republicanos no han alcanzado absolutamente nada. Insistirán que si al menos los republicanos hubieran conseguido de los socialistas una declaración explícita de que a partir de ahora jamás iban a volver a acudir a las vías insurreccionales, ¿no?, y se limitarían exclusivamente a las vías legales, pues el pacto del Frente Popular probablemente hubiera podido ser un éxito, hubiera podido ser ese cauce que previamente otros autores nos han vendido como tal, pero no fue así para nada. Es decir, que fue una coalición puramente electoral sin ningún tipo de compromiso por parte de las fuerzas obreras con la legalidad republicana. Y frente a ese Frente Popular había una amalgama de partidos de derechas que fue muy difícil de unificar. Nos vamos a ir a la prensa, ya hemos citado al Sol, nos vamos a la edición de La Vanguardia del día 23 de enero de 1936 para escuchar cómo relataba este periódico las tiranteces entre Gil Robles, de la CEDA, con Calvo Sotelo. El señor Gil Robles ha roto todo trato político con el señor Calvo Sotelo. El suceso ha caído, naturalmente, como una bomba en el campo de las derechas. Ayer la inquieta actitud de don Miguel Maura ya comenzó a dejar traslucir que el ambiente estaba propicio a esta pequeña tormenta. La ligereza
o la indiscreción, o quizá la franqueza, que todo puede ser, del señor Calvo Sotelo, la ha precipitado. El señor Calvo Sotelo ha explicado en Cáceres que en su acuerdo con el señor Gil Robles se había estipulado que a las próximas Cortes había que dárseles carácter de constituyentes, pues en ellas deberían ser objeto de enjuiciamiento severo todas las instituciones de la República. El señor Gil Robles se ha alarmado ante estas afirmaciones y niega que sean esos los términos. En las elecciones que suceden durante este periodo nos encontramos que en el 31 ganan las izquierdas, la coalición, en cierto modo por incomparecencia de las derechas, ¿no? En el año 33, bien al contrario, nos encontramos con una coalición fuerte de las derechas que se ha curtido en la oposición, se han rehecho los partidos, son nuevos, completamente nuevos, aunque arrastren viejas personas, ¿no?, desde la época de la monarquía. Mientras que las izquierdas, en cambio, se fracturó su gobierno, cayó Azaña, salió Lerroux, salieron los socialistas al empezar el año 33, ¿no? Y ganan las derechas, los anarquistas no participan. Cuando llegamos al 36, ¿es tan determinante el fracaso, aunque sea parcial, de la coalición de derechas para lo que ocurre? Es decir, esa inercia que llevamos desde el 31 al 36, ¿es tan determinante? Bueno, la verdad es que los lectores del libro podrán ver que el sistema electoral bajo el que se celebraban las elecciones en la Segunda República, pues es un sistema electoral complejo, difícil de entender e incluso de explicar en pocos segundos, pero en todo caso es un sistema que animaba, podríamos decir, animaba a los actores políticos, a los líderes y a los partidos políticos a celebrar acuerdos, a llegar a conciliaciones para evitar que un voto demasiado fragmentado les impidiera conseguir unos buenos resultados. Por decirlo de una manera muy clara y muy sencilla, aunque en el libro está muy bien explicado, y por cierto este no es un tema que se hubiera explicado bien antes, pero lo cierto es que unos pocos votos podían ser, una diferencia muy pequeña de votos podía ser muy importante para conseguir grandes diferencias en número de puestos, ¿no?, dentro de la circunscripción. En ese sentido, el sistema electoral, desde luego, estaba, como ya investigó y explicó Roberto hace mucho tiempo, el sistema electoral estaba diseñado para animar a las izquierdas a estar unidas, ¿no? Es decir, ahora nos cuesta entenderlo, pero los sistemas electorales son muy importantes en las democracias. Los sistemas electorales pueden estar diseñados para unos motivos o para otros. En todo caso, el de la Segunda República está en buena medida pensado para hacer posible una conciliación de las izquierdas que podríamos decir que de alguna forma impida que la derecha, que el mundo conservador vuelva al poder en mucho tiempo. Es decir, bueno, vamos a idear un mecanismo, un incentivo para que los fundadores de la República estén mucho tiempo en el poder. Entonces, como sabemos que la opinión pública está dividida y que la Constitución republicana tiene grandes opositores, pues ponemos en marcha un sistema electoral que nos permita sacar partido de la división permanente del centro y de la derecha y del mundo liberal. Pero fíjate que se celebran elecciones en el 33 y, como has contado, el mundo conservador, liberal, de centro, se une. Y hay muchos incentivos para unirse, porque hay una legislación laboral socialista, una legislación religiosa, una forma de llevar el gobierno, una forma de entender el ejercicio del poder democrático que ha molestado a muchos españoles. O sea, que aquella era una democracia que había puesto en pie de guerra, no en un sentido metafórico, no en un sentido literal, a buena parte de los españoles. Cuando llega el 36, hay incentivos para que el centro y la derecha se presenten unidos, muchos, aunque solo sea, por ejemplo, defenderse de un pacto de Frente Popular que promete, como comentaba Roberto, meter en la cárcel y castigar a quienes han defendido el orden legal en octubre del 34. Imaginémonos que a día de hoy, salvando todas las distancias, una victoria del nacionalismo catalán permitiera aprobar una norma en virtud de la cual se encarcelara a los guardias civiles
y a sus altos mandos que hicieron cumplir la legalidad el día de octubre de hace un año, cuando se celebró el referéndum ilegal. Pues esto es algo parecido. Entonces hay un incentivo muy importante para unirse. Sin embargo, había otro problema, que la historiografía ha intentado hacer que no tenga peso, que nadie lo conozca, que no tenga relevancia. Y es que el mundo conservador era un mundo muy dividido en la Segunda República. ¿Por qué se ha obviado esto? ¿Por qué el libro lo cuenta probablemente con pelos y señales por primera vez y de forma además suficientemente apoyada en fuentes y en datos? Pues hasta ahora, como pasaba con el mundo de las izquierdas, se había proyectado hacia atrás la división fascismo-antifascismo de la guerra. De tal manera que parece que lo que tenemos en febrero del 36 es al mundo democrático, liberal y partidario de las libertades y de las democracias modernas luchando contra la amenaza fascista. Y a todos aquellos que no estaban en ese mundo, o sea, todos los que no estaban en el Frente Popular, pues por definición, el que no entra en un sitio y está enfrente es fascista. Entonces, la historiografía, de forma claramente intencionada, no todos, pero una parte de la historiografía de forma intencionada, ha contribuido durante mucho tiempo a mantener en pie esa proyección hacia atrás de la lucha fascismo-antifascismo. De tal manera que parece que el mundo conservador era un mundo fascista. Es un mundo contrario a los derechos, a la libertad y tal. Pero claro, lo que nosotros contamos en el libro, y es muy fascinante, y al lector le gustará mucho, a los que nos han leído desde luego les ha gustado, y aparte la historiografía le ha puesto muy nervioso, es que nosotros contamos en el libro cómo ese mundo supuestamente fascista, antirrepublicano, no es tal. El mundo conservador es un mundo muy plural y muy complejo. Es un mundo en el que hay por primera vez un gran partido de la derecha católica que tiene una gran capacidad de movilización y de competir democráticamente. Es un partido complejo, un partido difícil, un partido con muchas sensibilidades, pero no es un partido ni fascista, ni fascistizado, ni camino de poner en marcha un régimen autoritario que destruya los derechos y libertades. Ese es el partido que dirige Gil Robles. Y es el partido mayoritario y el más importante. La historiografía siempre ha tratado de plantear estas elecciones como el momento en el que la CEDA fracasa y las derechas más extremas van abriéndose camino. Lo que nosotros contamos en el libro es, primero, que la CEDA sigue siendo el gran partido que se había construido en el año 33, que la CEDA es el eje de todas las negociaciones, pero que alrededor de la CEDA no hay solo un mundo de la derecha radical, sino que alrededor de la CEDA hay un mundo del centro-derecha moderado, de los antiguos liberales. Es decir, hay una España de centro, hay una España liberal, hay una España del conservadurismo moderado, hay una España de muchas sensibilidades que está fuera del Frente Popular. Y no es una España fascista. Es una España asustada por el peligro revolucionario, asustada por la radicalización del PSOE, cabreada por la legislación del primer bienio, y esa no es la España que ha caricaturizado la historiografía, sino que es una España compleja, una España que explica por qué, meses más adelante, el país se va, no solo el ejército, no solo las fuerzas del orden, sino que el país se va a dividir. Porque en realidad, y ahí podríamos entrar en un terreno interesante, frente a lo que nos intenta ahora construir el relato de la memoria histórica, no hay una España dividida entre fascismo y antifascismo antes de la guerra. Hay una España liberal, democrática, pluralista, preocupada por la revolución, es decir, contrarrevolucionaria o antirrevolucionaria, y esa España está fuera del Frente Popular, está con el mundo que va a intentar pactar y negociar para llegar a un acuerdo en estas elecciones de febrero del 36. Nosotros contamos con mucho detalle en el libro cómo se intenta llegar a esos acuerdos, cómo se consiguen fraguar acuerdos sólidos en muchos sitios, cómo la CEDA es un elemento de integración de sectores variados del mundo conservador, del mundo republicano de centro, y cómo todo lo que está frente o contra el Frente Popular sí que quizá no llega a ser una estructura de bloque homogénea, pero sí que en muchos sitios es una auténtica coalición o acuerdo que permite movilizar y agrupar un electorado potente, muy potente, que va a conseguir unos resultados en muchos sitios muy buenos. Hemos explicado los dos bloques. Vamos a entrar en el momento más extenso de este podcast del debate de la historia. Vamos a hablar del fraude y la violencia. Para ello vamos a irnos al debate
podría ser el hermano mayor o el padre del debate de hoy.es. Y vamos a leer una noticia del 20 de febrero de 1936, es decir, apenas 4 días después de esos comicios en los que ya se hablaban de esos casos de manipulación que habían sucedido apenas el día 16. Esto lo vamos a unir a una campaña violenta que también llevará a las calles problemas el mismo día 16. Con cierto asombro hemos leído los propósitos escritos en algunos diarios de anular elecciones perfectamente claras de determinadas provincias españolas, utilizando para ello la mayoría de la Cámara Futura. Hubiérase tratado de una de esas provincias en que marchan juntas las dos listas y que por la tardanza en publicar los resultados y las variaciones de los mismos dan lugar a sospechas, y se explicaría fácilmente que los derrotados sintiesen la convicción de anular esas actas de apariencia dudosa. Pero no. Las actas contra las que se revuelven esos colegas son casi todas de una claridad meridiana, con mayorías bien definidas y que ya se obtuvieron en 1933. Entramos en el terreno más estricto de lo que serían las elecciones, pero van influidas por una campaña previa en el cual, al levantarse la censura, como comenté antes, el 8 de enero, llega a todo y todo es un montón de noticias que van denotando una polarización social muy, muy fuerte. Por ejemplo, estudié los casos de Canarias, ¿no? Se asesina al gobernador civil a principios de enero. Se asaltan centros electorales, se quema algún periódico en este momento. La campaña, la violencia en la campaña, la virulencia más que la violencia de la campaña, ¿repercute en la manipulación que vosotros evidenciáis en el libro? Bueno, hay en ello dos fases, es decir, la realmente anteelectoral, es decir, la campaña electoral y la jornada de votaciones, y la puramente posterior. Es verdad que la campaña se caracteriza por una violencia en un grado muy importante. De hecho, es más, probablemente el número de muertos y heridos, no probablemente, es la campaña más violenta de toda nuestra historia electoral. Es decir, nunca hemos tenido una campaña como esa. Pero aún así, el gobierno de Portela consigue salvaguardar el orden, hasta prácticamente la propia jornada electoral. Es decir, incluso en la jornada de las votaciones, a pesar de que existen irregularidades muy localizadas en algunas provincias, fundamentalmente las gallegas y Las Palmas, sin embargo, la tónica general es de relativa, yo no diría normalidad, aquí la verdad es que lo hemos puntualizado muy bien en el libro, no normalidad, pero al menos de tranquilidad procurada por una movilización sin precedentes de la fuerza pública. Sin esa presencia, probablemente hubiera sido muy difícil que las votaciones se hubieran desarrollado de esa manera. Hasta entonces, hasta ese día, salvo esas irregularidades que tienen una influencia más o menos marginal en los resultados, salvo eso, en general puede decirse que las elecciones fueron más o menos correctas. El problema fundamental se plantea la noche del 16, la misma noche del 16, cuando comienza además a tener lugar una manifestación bastante hostil que en la Puerta del Sol, frente al Ministerio de la Gobernación, donde está hoy día la Comunidad de Madrid, ¿no? Una de las sedes de la Comunidad de Madrid. Esa manifestación además comienza de una manera nada espontánea. Es decir, los primeros manifestantes son los mismos que se han congregado en la sede de Izquierda Republicana y Unión Republicana a las 8 de la tarde para enterarse cómo van los resultados, y hay una serie de activistas. La policía dice que son comunistas, que no tenemos muy claramente la afiliación, que reparten folletos entre esa gente diciendo que las elecciones se las están robando a las izquierdas. Puntualizar esto para entender el ambiente que se crea es muy importante, porque las izquierdas ya dan por hecho el día anterior de las votaciones que ellos no van a conseguir la victoria y que, sea cual sea el resultado, les han robado las elecciones, desde antes incluso de que se planteen las votaciones. O sea que ese ambiente ya estaba creado. El reparto de esos pasquines a las 9 de la noche, además interceptados por la policía, van a lograr caldear bastante el ambiente, y a las 11 de la noche hay una manifestación en la Puerta del Sol importantísima, que además ya no se va a disolver incluso durante toda la madrugada. Va a haber un grupo muy importante presionando, incluso el día 17 ya va a ser completamente masiva. Hay una serie más de fotografías que se han publicado en otros estudios que son significativas, incluso las fotos que reproducen algunos diarios, ¿no? Ese tipo de presión
además, que estaba prohibida, no ya por la ley electoral, por supuesto que sí, es decir, pero no solamente por la ley electoral de entonces, actualmente también ese tipo de manifestaciones están prohibidas para que no pueda haber ningún tipo de distorsión del recuento, ¿no? No solamente tiene lugar en un momento en que se está practicando el recuento electoral y por tanto no se conoce realmente la distribución de escaños, sino que también tiene lugar en un momento en que el propio gobierno ya está adelantando los primeros datos y esos primeros datos señalan aproximadamente una mayoría de centro-derecha. La misma noche, la misma madrugada del día 17. Esas manifestaciones que a pesar de que se han presentado como meras celebraciones por el triunfo del Frente Popular en las ciudades, tienen una secuela de violencia muy importante, además en muchas partes, porque no solamente se extienden a Madrid, sino a otras capitales de provincia, y ahí se produce una situación de orden público imposible, porque a Portela, además, que es no solamente el presidente del gobierno entonces, sino el ministro de la Gobernación, se le plantea el problema de que tiene que ser él el que manda, además con la policía, el que las disuelva. Y disolverlas, si los manifestantes, los concentrados, no se quieren ir, pues puede suponer que haya muertos y heridos. Y él no quiere afrontar ese tipo de responsabilidad. Por eso, la misma mañana del 17, planteando que era absolutamente fundamental volver a recuperar el control de la calle, pero con miedo a responsabilizarse él de ese tipo de cosas, el gobierno llega a plantear la declaración del estado de guerra, para recuperar el control de la calle y para que el recuento se pueda hacer con normalidad. Leyendo vuestro libro, me sorprendió, y fui a mirarlo en la prensa de ese año, un editorial del Socialista, creo recordar que era el día 15 o 16 de febrero, en la antesala de las votaciones, lo veíamos juntos hace unos días. Yo no tenía nada claro que el socialismo diera por perdidas las elecciones en su antesala, y me ha parecido uno de los elementos pues más reveladores. Obviamente podría haberlo averiguado porque está publicado y es accesible, pero efectivamente esa conciencia de derrota con la que se va a las elecciones sí que tiene mucho que ver con lo que sucede inmediatamente, ¿no? En el día pues 17, 18, 19, 20, incluso 21. Con respecto a la manipulación que señaláis en el libro, y ha sido un poco el meollo, ¿en qué consistió? Pues tiene básicamente dos fases. La primera fase, que es menos importante, pero tiene incidencia ya en el recuento, ocurre entre los días 17 y 20 de febrero. 17 y 19, mejor dicho, que es el día cuando se va a Portela. Es decir, que ya hay cierta incidencia en las elecciones que se repiten, según la ley electoral, en los colegios donde no se pudieron verificar el día 16, pues por una serie de factores muy diferentes, generalmente por unas rotas o porque la mesa no constituye, esas elecciones tienen que tener lugar necesariamente los días siguientes. Entonces, ahí ya hay alguna influencia en los resultados muy importantes en determinadas provincias. Hablo fundamentalmente, por ejemplo, los ejemplos de Jaén o La Coruña, donde ya hay mesas del día 18, día 19, totalmente volcadas a favor de las izquierdas. Santa Cruz de Tenerife también, es un caso en eso muy específico, además porque modifica completamente el resultado. Pero la fase que yo diría fundamental es la que ocurre una vez que Portela prácticamente deja por completo desamparado a Alcalá Zamora, se va rápidamente, porque él, al no darle a Alcalá Zamora la posibilidad de que, declarando el estado de guerra, se haga el ejército cargo de la situación, tiene que afrontarla él no quiere y por tanto fuerza su dimisión, se va, y Alcalá Zamora llama a Azaña nuevamente al poder. Esto es muy importante decirlo, llama a Azaña cuando los resultados no se conocen todavía, cuando no existe constancia de que exista ninguna mayoría absoluta de nadie, ni se conoce realmente el Parlamento. No ya resultados oficiales, sino los oficiosos no señalan mayoría a favor de nadie. Esto es muy importante. Azaña es llamado para que él mismo se haga cargo de calmar a sus seguidores y del orden público, para que lo encauce él. Le pasan a él la patata caliente. En esa fase el gobierno no actúa y los dirigentes provinciales del Frente Popular directamente se hacen con los gobiernos civiles. Se hacen o porque los gobernadores huyen, o sobre todo, que esto no se ha contado, porque directamente hacen presos a los gobernadores de Portela. Los detienen y los encierran en los propios gobiernos civiles. Casos, La Coruña, Cáceres o Granada, por ejemplo, que esto ocurre. Es decir, se hacen, directamente asaltan los gobiernos civiles y los edificios de las diputaciones provinciales. En ese asalto, en esos edificios, están las actas electorales. Y en algunas provincias, las provincias sobre todo que ocurren, ese tipo de operaciones son vitales para poder modificar las actas, hacerse con las que están llegando todavía de los pueblos
más pequeños y más lejanos a la capital de provincia, y por otro lado transformar el número suficiente de actas, ¿vale?, para modificar en esas provincias lo que parecía iba a ser un triunfo del centro-derecha en otro triunfo de izquierdas. Esa es realmente la fase clave. Tiene lugar el día tarde del 19, día 20 y día 21. Yo creo que aquí podríamos aprovechar, porque es el meollo de vuestro libro. Además es un libro que, como decía antes, es muy de historiadores, es muy de archivo, es muy de ver los papeles. Entonces yo quería daros la oportunidad de que nos contéis cuáles son los ejemplos que vosotros entendéis que son más significativos o más representativos de estos momentos de fraude, de pucherazo, de cómo en qué se traducen, qué habéis visto en el archivo, qué se va a encontrar el lector cuando se asome al libro. Y conectado con esta pregunta, hay una parte de la profesión, ¿verdad?, que cuando salió el libro, la primera reacción fue, pero esto ya lo contaba Don Niceto, esto ya se sabía. Entonces, querría también daros la oportunidad de que les expliquéis a los oyentes, a los potenciales lectores, por qué esto es importante, por qué vuestro libro cuenta, por qué estos ejemplos, que ahora nos contaréis algún ejemplo, por qué esto es importante que se publique y que lo leamos. Bueno, la verdad es que los ejemplos están muy bien contados en el libro, ¿no?, con todo lujo de detalles, hasta yo diría que con una exhaustividad que podría parecer que cansa, pero que es absolutamente, o era absolutamente necesaria, ¿no? Hay que darse cuenta que en el mundo de la historiografía, o también en el de los lectores informados, se podría pensar que ya había un libro sobre las elecciones del 36, que era el libro de Javier Tussell y su equipo, pero lo cierto es que estaba sin contar, y sin contar con todo lujo de detalles, el día a día, el hora a hora, el minuto a minuto de lo que ocurre desde el momento en el que se cierran los colegios electorales hasta el momento en el que Portela se marcha del gobierno y llega Azaña, y en los días posteriores. Entonces, una de las aportaciones más sustantivas del libro es el relato de esas horas y de esos días entre el 16 y el 21. Hay muchísimos ejemplos en el libro de situaciones en las cuales, por un lado, como contaba Roberto, nos encontramos con una situación absolutamente demencial, totalmente preocupante para la estabilidad y la consolidación de un sistema democrático, y es que cuando se está celebrando el recuento, cuando las autoridades tienen que garantizar la cadena de custodia de la documentación, cuando las autoridades tienen que garantizar que la calle no es un instrumento de presión para que se tomen decisiones al margen de la legalidad, pues todo eso no ocurre. Y en muchos sitios, lo que hasta ahora la historiografía había llamado la celebración de la victoria, pues lo que nosotros demostramos en el libro es que no hay ninguna celebración. Sí hay gente que sale honestamente a celebrar lo que piensan que ha sido una victoria, pero lo que hay es una ocupación de la calle con un ánimo clarísimo, que es influir en el proceso de recuento. Porque, entre otras cosas, también hay que decir que en el mundo de las izquierdas, muchos de ellos consideraban que si no se realizaba esa presión, las derechas ganarían fraudulentamente, ¿no? También hay que tener en cuenta que ponerse en la situación y en el momento, recuentos largos, complicados, que duraban muchos días y que por tanto iban haciendo variar los resultados. Por lo tanto, más importante todavía era que las autoridades garantizaran esos recuentos minuciosamente. Entonces hay muchas situaciones que contamos en el libro, pues candidatos que tienen que huir por candidatos conservadores que ni siquiera van a las juntas que se reúnen para escrupulosamente dentro del proceso de recuento, digamos que certificar los primeros resultados. Eso tenía que pasar en la mañana del día 20. Piense el oyente y el lector que tengas en cuenta que Portela y el gobierno se derrumba un día antes de que las juntas empiecen a reunirse. Esto es algo verdaderamente ya fascinante. Los libros de historia habían pasado por encima de ello como si no existiera. Si uno lee una biografía de Azaña, las más conocidas, Azaña está haciendo la campaña, se celebran las votaciones y el día ya 20 está en el gobierno y no ha pasado nada, ¿no? Y ya estamos aprobando la amnistía y gobernando. Piénsese que se pone en marcha la amnistía
sin que se hayan reunido las Cortes, sin que haya terminado el recuento, sin que se haya celebrado la segunda vuelta. Y la amnistía que piden los socialistas es una amnistía que incluya a todos aquellos que han delinquido por delitos políticos, pero también sociales y económicos. O sea, cualquier delito se considera de naturaleza política. Piénsese que la amnistía se la aprueba el mundo conservador y católico en una diputación permanente de Cortes, que es la de las Cortes extinguidas, Cortes disueltas. Entonces, pasan muchas cosas que están contadas en este libro que nadie había contado. Pasa que se celebran lo que hasta ahora nos habían dicho algunos historiadores, pues manifestaciones de celebración de la victoria. No, se celebran concentraciones organizadas para ir delante de las sedes donde las autoridades se les puede presionar. Otra cosa que era muy habitual en los años 30, que me acuerdo que cuando nos hizo la entrevista, una gran entrevista que nos hizo Victoria Prego, ella se quedaba asombrada porque no entendía, ¿verdad?, que estas supuestas manifestaciones de celebración van a tomar los ayuntamientos. O sea, unas elecciones generales son un motivo para recuperar o incluso tomar aquellos ayuntamientos donde las izquierdas no tenían mayoría. Pero es que además hay otra cosa que ellos se toman en serio, que habían prometido durante la campaña y que la historiografía no nos ha contado. Y es que para ellos la victoria se da por hecha. Una cosa es, como hemos contado nosotros muy bien en el libro, que las proyecciones, que los estudios con análisis no den la victoria a las izquierdas. Pero para las izquierdas la victoria es algo natural. Y si no se produce es porque ha habido fraude. Este es un mecanismo de razonamiento que tenemos que entender bien. Si no ganamos en un contexto como el de febrero del 36, no es porque no hayamos ganado la voluntad popular, sino porque nos ha sido robada. Por lo tanto, ir a la calle es una forma de impedir que se nos sustraiga la victoria. Entonces, este es un mecanismo muy importante que en el libro está reflejado en un montón de ejemplos sustantivos de cómo la presión, la movilización, el ejercicio de la violencia contra los candidatos conservadores, acorralarlos en sus casas, ir a la puerta de sus casas, asaltar las sedes, pero no solo las conservadoras, también las del Partido Republicano Radical, es un instrumento para coaccionar, para presionar en un recuento que para ellos, si no ofrece y no da como resultado la victoria a las izquierdas, es que está siendo manipulado. Por eso cuando a partir de un determinado momento, el día 17, 18, ¿no?, a medida que se va conociendo el voto de ciertas zonas que tarda más en llegar, eso va volcando en determinadas circunscripciones el resultado a favor de las derechas. Para ellos no es que eso es un voto verdadero, es que se está produciendo una manipulación que yo tengo que impedir que se produzca. Lo que nosotros demostramos, no nos inventamos, ni elucubramos, ni especulamos, sino demostramos en el libro, es que esa presión sirve para volcar decisivamente un número de votos. O sea, volcar un número de votos que son no son mayoritarios, pero son... O sea, no es mayoritario el fraude, pero es decisivo para conseguir algo clave, y es que lo que era un resultado muy ajustado se convierta en una victoria suficiente, ¿no? Y eso es lo que ha provocado una reacción furibunda en algún sector de la historiografía, otra reacción muy favorable en otro sector de la historiografía, una cierta división. ¿Por qué? Pues porque el libro demuestra, primero, que hasta ahora no nos habían contado las elecciones del 36. Y segundo, que hasta ahora se había ocultado y no se había puesto ningún empeño en conocer qué pasa entre el día 16 y el día 20. Y lo que pasa entre el día 16 y el 20 es muy importante. Es tan importante como que cambia la historia de la República. Por eso este libro es tan importante. Pues vamos a ir terminando. Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa, gracias por haber estado en el debate de la historia. Además sé que los resfriados han estado sobrevolando el estudio, o sea que gracias doblemente, o sea que es vuestra casa cuando queráis. Muy bien, un placer, muchas gracias. David Arias, también muchísimas gracias. Encantado y muchas gracias. Te tenemos muy a mano, o sea que cuando quieras. Cuando queráis. Carlos, gracias también. Igualmente. Seguimos haciendo camino. Recuerdo, 1936, fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, editado por Espasa. Y como solemos hacer, vamos a recordar que para el próximo programa del debate de la historia, Carlos, tendremos a Ricardo Martín de la Guardia, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Valladolid, y con él vamos a hablar de su libro La caída del muro de Berlín. Sí, un libro recientemente publicado en la Esfera de los Libros. Es un tema que ya ha trabajado muchísimo, ¿no? El profesor Martín de la Guardia, pues tiene recientemente un libro también en ACAL con un título
semejante, así que seguro que podremos disfrutarlo. Hasta entonces, os recordamos que podéis suscribiros a El Debate de la Historia en iVoox, en iTunes, en Spotify, también estamos en YouTube, en un montón de plataformas. Ahí esperamos sus comentarios y me perdonen a mí también la voz, que el resfriado también ha llegado a mi casa. Hasta la próxima. Un podcast del debatedehoy.es.